Mis orígenes vitales están en Honduras, en este pequeño país que se le llama el corazón de América, pues. Pero bueno, cada país tiene su corazón, pero geográficamente pues está ubicado así, ¿verdad? En ese punto central de las Américas, nuestras, de la Gran América. Pues ahí nací hace mucho tiempo. No sé si importa decir hace cuánto, quizás no, pero hace mucho tiempo. Y bueno, desde pequeño tuve la fortuna de tener contacto con la literatura por causas misteriosas, quizás. Yo no creo mucho en esto de la predestinación, pero sí, de alguna manera me parece que hay ciertos hechos que se van como concatenando y si uno está atento, pues eso se convierte como en un cauce por el cual uno conduce su vida. Así que nací en un barrio marginalizado de Tegucigalpa, sin muchos recursos. Eh, Sin embargo, eso no fue una carga que me aplastó emocionalmente, sentimentalmente. Creo que tuve una vida, una infancia maravillosa, rica, a pesar de la pobreza. Y en ese contexto, mi madre tuvo el acierto, digamos, de enseñarme a leer, creo que 2 años antes de ir a la escuela. Y ella, pues, una mujer que no había estudiado más que su educación primaria. Y a pesar de eso, en unas tablas de la cocina con carbón de la leña, se puso a enseñarme a leer y a escribir, ¿no? Las vocales y todo eso. Y ya cuando pude leer, me dio el Quijote para leer. Y entonces, bueno, me maravillé con el Quijote. Recuerdo que tenía a los 7 años y yo me sabía de memoria todo el primer capítulo del Quijote, ¿no? Y me quedaba con el libro hasta que me dormía. Pues ese fue un primer hecho. Luego tuve una tía en el sur de Honduras que, sabiendo que me gustaba la lectura, pues me regaló autores sin que yo supiera quiénes eran tampoco, pero fueron historias que también me apasionaron. Me regaló, recuerdo, Capitanes Intrépidos de Rudyard Kipling. Y bueno, más aventuras, ¿no? Más aventuras, igual que en Don Quijote. Y, y así transcurrió. Ya en la escuela también tuve maestras que vieron algo, vieron ese interés en la literatura y me facilitaban cosas, ¿no? A los compañeros, todos íbamos a la biblioteca, pero los libros no salían de la biblioteca. O sea, se podían leer ahí, pero no llevárselos. Y menos cipotes pobres, chorreados de los barrios, ¿no? Pero a mí me los dejaban llevar. A mí me dejaban llevar los libros, entonces era como un privilegio que me daban. Pues ahí. Y en la adolescencia, ya estudiando la educación media, tuve una maestra muy querida que fue como una segunda madre para mí, Ondina de Díaz. Y ella también, los compañeros pensaban que me castigaba porque había que leer un libro al mes, ¿no? En su clase de español. Y a mí me ponía 2, 3 libros. Entonces, ya te está castigando, me decía, y no era eso, era todo lo contrario, pues ella estaba estimulándome, ¿no? Y pues así se fueron uniendo ciertos hechos. Hubo uno maravilloso que yo no le encuentro ninguna explicación. En ese barrio pobre de Tegucigalpa, había un lugar donde se iban a depositar las basuras. Así que se formó una colina donde se descomponía la basura, se convertía en tierra, que era tierra muy nutritiva para abonar las plantas, las flores, ¿no? Pues ahí íbamos todos los niños a escarbar en las capas más profundas para sacar tierra negra y llevar para los jardines de las casas. Y entre esas capas, que eran como capas geológicas, una vez encontré una carpeta gruesa de un plástico grueso y vi que adentro tenía algo. Entonces empecé a escarbar, la saqué de su prisión, de la prisión de tierra que tenía. Y adentro de la carpeta alguien, a saber quién, había tirado 2 manojos de libros, 2 libros, pero a manera de cómic, ilustrados y la historia ahí, sin cubierta, sin portada. Así que me lo llevé y fue otro impacto muy grande para mí leer eso y no sabía qué era lo que había leído, pero maravillado.
Como años después, 2, 3 años después, descubrí qué es lo que me había encontrado entre la basura, que era el escarabajo de oro de Poe y Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Entonces yo digo, hombre, de alguna manera la vida me ha puesto todo esto, ¿por qué me voy a resistir, no? Y así fue que inicié como un lector, me convertí en un lector voraz. Todavía no escribía nada, pero leía muchísimo desde mi niñez. Y en el colegio con esta maestra que cuento, que me estimulaba, ella hizo un concurso una vez de poesía, de cuento, y ganó un compañero mío de la misma sección, de la misma clase. Yo no participé, que no escribía, solo leía. Y cuando invitaron al compañerito a leer, ahí él ganó a nivel de todo el instituto. Y cuando ya leyó entre los compañeros de nosotros, empezó a leer aquello. Y yo dije, qué horrible, dije yo. No, no puede ser. Y ganó con esto, me preguntaba yo. Porque yo había leído mucho, pues. Todavía tenía un cierto criterio de lo que es, sin saberlo, pues, pero tenía un criterio de lo que era bueno y lo que no. Y yo dije, voy a escribir. Y empecé a escribir, un poco por rabia, por haber visto aquella cosa, ¿no? Y al año siguiente gané mi primer premio nacional en Honduras. Y a partir de ahí comenzó, pues, un camino en el que me discipliné mucho, pues traté de leer con orden, traté de ejercitarme, hacer ejercicios de estilo, en narrativa, en poesía, hasta ir encontrando quién yo era, ¿no? En todos esos ámbitos. Y comenzaron mis publicaciones. A partir del año 91, publiqué mi primer libro en coautoría con un amigo de Bélgica, Albert Depien, que murió. Y, y luego pues ya vinieron todo el resto de publicaciones, los premios y todo eso. Es un camino en el que todavía me encuentro, creo que he aprendido algo, pero todavía aspiro a aprender muchísimo más. Mis referentes son muy grandes, pues, y a la par de ellos me siento pequeño, ¿no? Todo lo que uno pueda arrogarse como mérito, creo que ante esos monstruos de la literatura, pues significan como un horizonte al que uno quisiera no emular como para ser ellos, pero sí de alcanzar esa maestría, esa sensibilidad ante el mundo, esa mirada ante el mundo, ¿no? Y en eso estamos, Juana. ¿No? La mayor parte de nosotros empezamos escribiendo cosas de amor, ¿no? Cuando empezamos a escribir a temprana edad, sobre todo, pues claro, tenemos las hormonas ahí revueltas y nos vemos como obligados, ¿no? Al tema del amor. Y yo también lo hice en mis inicios. Recuerdo que hacía lo que consideraba que eran eso, que decía ejercicios de estilo, ¿no? Hubo una cosa que me enseñó la literatura, la poesía en esa época, y era el poder de la palabra. El descubrir el poder de la palabra en esa edad temprana para mí fue maravilloso porque, bueno, era un muchacho que venía de un barrio pobre, no tenía recursos, tampoco era ningún dios griego, ¿no? Entonces, había otros compañeros, otros vecinos que, bueno, tenían dinero en la comunidad y eran bonitos, ¿no? Entonces, pues conquistaban a las chicas, ¿verdad? Y de repente yo descubrí que no era necesario todo eso, que lo que llaman allá labia, ¿no? La labia, dicen, ¿no? Pero para mí no era esa palabra que me parecía vulgar, era más bien la capacidad de hablar, de decir, de expresar en un lenguaje que era como un jeroglífico, que era como un lenguaje que nadie más en el barrio podía usar y que yo había descubierto en los libros, ¿no? La metáfora, la forma tangencial de decir las cosas. Y resulta que descubrí que podía conquistar chicas con eso, ¿no? Y bueno, después se asombraban de que, siendo quien era yo, pues las más bonitas anduvieran conmigo, ¿no? Entonces descubrir ese poder. Luego descubrí también
que no solamente para eso servía la palabra, no solamente tenía ese poder, sino el poder también de curar, de curar algunas cosas, de decir de una manera sensible, diferente, la palabra que alguien necesitaba para sentirse acompañado o menos solitario o para un duelo, y también la capacidad de destruir que tiene la palabra, de golpear. El asunto era descubrir a quién golpear con la palabra. Y pues lo encontré dentro de ese mundo de segregación, de privaciones, son los barrios pobres o los barrios empobrecidos, más que todo por las clases poderosas. Pues descubrí que si la palabra era un mazo, un martillo para golpear, pues ese golpe iba a estar dirigido contra los opresores. La muerte ha sido una reflexión para mí permanente, pero no en el sentido trágico, sino más bien en descubrir cómo todo está en proceso de cambio, en proceso de desintegración, en proceso de transformación. Entonces mis libros, en la mayor parte de mis libros se va a encontrar una reflexión sobre la muerte, pero es como pienso que debería leerse entre líneas, porque si se toca un tema, aunque el otro no sea explícito, creo que el otro también está presente. Es decir, de manera explícita podrá estar la muerte, pero de manera implícita está la vida. Está la vida. Y aunque no diga amor en un poema, hay amor. También descubrí eso, de que el amor era más que una relación entre géneros, entre hombre y mujer. Y que aunque sea un poema rabioso, un poema contra una dictadura, por ejemplo, de fondo hay un amor. Hay un amor a la libertad, un amor a la democracia, un amor a la convivencia pacífica, hay un amor a la sensibilidad. Yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes problemas o una de las grandes razones para que existan dictadores es que creo que estas personas o no tuvieron nunca o les fue extirpado de su ser en algún momento el sentido de la belleza. Creo que no son capaces de sentir la belleza. Creo que se solazan, sí, se agradan en muchas cosas, se regodean y se revuelcan en los beneficios del poder, pero la belleza como tal, sencilla, transparente, sin precio, intraducible a términos económicos, creo que no son capaces de percibirla. Y ese amor está en lo que escribo. Ese es un gran tema que siempre mantengo, como otros que han tenido otros autores, ¿verdad? El olvido, la memoria, son temas que también recorren y traspasan mi literatura. Pero la muerte, en el sentido más amplio del término, sí, la muerte física, pero la muerte del sentido, la muerte de la razón, la muerte de la belleza, lo precario de todo eso está en mi poesía. Es difícil decir yo digo que es un gran tema, por supuesto, en medio hay muchísimos otros temas menores, ¿verdad? Para mí, independiente del qué esté contando, para mí siempre ha sido más importante el cómo lo estoy diciendo. Y en el cómo lo estoy diciendo, pues entra en juego el lenguaje como objeto, como objeto. Entonces, otro gran tema para mí sería el lenguaje mismo, ya sea narrativo o sea en poesía. He sido un gran estudioso de todos esos movimientos y reflexiones y teorías sobre el lenguaje aplicado a muchos campos, a la psicología, a la literatura. Recuerdo que en mi adolescencia me leí un tomo gruesísimo así sobre la recepción literaria de Roland Barthes y fue otro momento culminante para mí en el que descubrí que ya no solamente me importaba lo que podía decirse con el lenguaje, sino el lenguaje mismo como sujeto de trabajo. Entonces creo que por ahí podrían ir un poco los temas o los motivos de mi literatura y pues no sé si voy a morir con esos mismos temas o voy a incorporar otros, como este mundo es tan cambiante, ¿verdad? De repente vienen los alienígenas y hay que meterlos, no sé, son bromas.
En cuanto a la vinculación con la gestión cultural, que viene por ahí también mucho puente creado a partir de la literatura y el arte en general, porque, bueno, también tengo un trabajo y una carrera plástica, ¿no? En la pintura que he desarrollado, y en la cual hice muchas cosas, talleres en Honduras de plástica. Entonces, por ahí empecé a trabajar yo, a hacer mucha actividad cultural con niños, con jóvenes, con personas privadas de libertad. Trabajé con las pandillas en Honduras, con niños de la calle. eh, pues hice muchas cosas, ¿no? En esa época. Y en la última época creamos incluso un colectivo que tuvo su vigencia de un corto tiempo, que se llamó País Posible, donde estaban pues teatristas, historiadores, poetas en Honduras, y tuvo su momento importante. Eh, Dirigí también un centro, un área, el área de artes plásticas del Centro Cultural Infantil en Honduras. Y ya luego pues pasaron otro montón de cosas. Tuve que salir de Honduras por razones políticas, y estando en España, ese ha sido un soporte para mí de vida. Eh, Desactivé en Honduras la editorial que tenía, Nautilus, Producciones Nautilus se llamaba en Honduras, y publicamos algunas cosas allá. Y cuando me vine para España hace 4 años, un poco más de 4 años, desactivé todo eso, tuve que desactivarlo. Y ya estando en España, pues he hecho algunas cosas siempre dentro de eso, esa gestión cultural. Estudié un poco de gestión cultural también, desde Honduras la estudié. Eh, Recibí algunos cursos diplomados. Ahora cualquiera que monta un recital ya se dice que es gestor cultural, ¿verdad? Y bueno, pues vayamos, aceptemos el término así, un poco liberal, ¿no? Un poco liberal, pero realmente un gestor cultural necesita formarse, estar formado en muchas áreas, muchísimas áreas, ¿no? No es solamente de montar un recital. En España lo primero que hice fue intentando encontrar espacios de vida, espacios de expresión y de comunicación. Diseñé cuando estaba en Bilbao un proyecto personal que era la creación de una asociación, que yo ya había vivido los tropiezos de un migrante que viene del mundo del arte y no encuentra cómo insertarse. Entonces yo dije, sería bueno crear una asociación que facilitara eso, sobre todo para migrantes, ¿no? Que le abriera un poco los ojos y le dijera, mira, existen estas instituciones, este es el procedimiento, este es el camino a seguir para no sufrir y no tropezar tanto, ¿no? Y que además atendiera a migrantes, pero a migrantes artistas. Esa era la idea inicial, pero luego fue evolucionando porque se iba a convertir como una especie de gueto, y tampoco quería eso, quería una cosa más abierta. Así que vine a dar a Zaragoza hace 3 años y medio, y ya empezó a modificarse la idea y fundé la Asociación Poética Aragonesa Bonomía, acompañado por 4 poetas españoles con los cuales estamos trabajando. Y el gran proyecto que tenemos, aparte de recitales, de lecturas, de talleres, de este tipo de cosas, el gran proyecto es la instalación de otra cosa que a mí me interesaba también y que no sé por qué no se había hecho. Han habido otras iniciativas, pero así como la estamos pensando y desarrollando, un festival internacional en Zaragoza. El gran proyecto es ese de la Asociación Poética Aragonesa Bonomía, el Festival Internacional de Poesía de Aragón, que abarca no solo a Zaragoza, sino toda la comunidad autónoma de Aragón, ¿verdad? Huesca, Teruel, todos estos territorios están comprendidos. Y estoy trabajando en eso actualmente, además de dar 2 talleres online. El taller internacional El Hecho Poético, que tiene gente de Italia, de Francia, de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos. También tengo un taller presencial en Zaragoza, que también es El Hecho Poético Zaragoza. Eh, Paso haciendo proyectos también con la Casa de la Cultura, y ahora estamos montando la primera edición del Festival Internacional de Poesía de Aragón,
que esperamos hacerlo bien. Quisiera tener todos los recursos para invitar a toda la gente y todos los poetas, hombres y mujeres buenos que sé que existen, y traerlos para dar un golpe de autoridad poética de calidad. Pero bueno, apenas tenemos un año de trabajo. Aquí se requieren 2 años mínimo para empezar a ver la posibilidad de tener algunas ayudas y subvenciones. Así que lo estamos haciendo, como decimos en América, con las uñas. Y a pesar de eso, hay poetas que por su cuenta han aceptado venir y costeándose sus boletos de avión y todo. Tenemos poetas de Australia, de Austria, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, que van a llegar al festival. Y entonces sí, eso ha sido un apoyo. Y yo digo, hombre, todos estos años de forjar amistades a través de la poesía, a través de la literatura, en un momento como este de lanzamiento del festival, vienen a capitalizarse, ¿no? Y es hermoso. Y el otro gran proyecto que tengo es bueno, todo lo que estamos haciendo con Nautilus Ediciones, ya reactivada y tomando en cuenta todos los recursos técnicos que hay en Europa, ¿verdad? La industria editorial, la calidad de la industria editorial, que no es la misma de nuestros países centroamericanos, pues aquí tengo la posibilidad de hacer libros hermosos, con calidad de materiales, y la gran preocupación entonces es que ya tenemos calidad de materiales, bueno, entonces ahora buscamos la calidad de contenidos. Y en eso estamos. Acabamos de publicar una antología, Desarraigo, de 18 poetas transfronterizos, que es una antología hermosa, traducida por un equipo fantástico de traductores que comandó Peter Boyle desde Australia. Ahí está Steven Bru, Juan Garrido Salgado, Mario Licón Cabrera. Hicieron un trabajo hermosísimo y tratamos de cuidar la edición, el libro como objeto, ¿verdad? Que también tuviese una calidad estética agradable para el lector. Así tenemos este libro, estamos publicando autores de todas partes del mundo. Ahora viene una novela que vamos a publicar ahora mismo, iniciando marzo, que se llama Renata, Memorias de una guerrillera, que creo que ese libro va a ser importante para el contexto centroamericano, para la memoria histórica, porque está contado desde adentro de televisión de una guerrillera, ¿no? De Mirna López, que pues participó desde las revoluciones internas de El Salvador y de Nicaragua, y cuenta desde el plano de la visión de la mujer, de la mujer guerrillera, todo lo que hay por dentro. Claro, la lucha por un mundo más justo, pero también las contradicciones internas, ¿verdad? Incluso ese machismo que traspasa nuestras sociedades y que en organizaciones como las que revolucionarias uno cree que están extirpadas y no es cierto, están en todos los bandos y en todos los contextos esa, esa, ese mal, pues, ese azote contra las mujeres. Entonces es una novela muy bien escrita, se lee fácil en el sentido de que la lectura está muy bien planteada, pero se lee duro, se lee difícil por todo el drama que hay por dentro, ¿no? A ras de cielo. He visto los grandes patrones de las ciudades y del campo, los circuitos de asfalto que se entrecruzan por donde fluyen los ríos de metal, la rugiente riada de los motores avanzando hacia la nada. He visto la cuadrícula verde, roja, ocre, amarilla, parda, intercaladas de tierras inservibles, de terracería inútil, de parcelas cosechadas o echadas a perder por la sequía o las inundaciones. Me he sorprendido al ver la placa del progreso sobre la superficie del planeta y he pensado en la ebullición interna del planeta, en la ferocidad contenida del planeta, en la memoria de las hecatombes del planeta, en el sereno menosprecio del planeta hacia las multitudes que se suceden como retazos, hilos, vibrantes grecas, nervios temblorosos, pulsaciones, hilos de un tejido que a su vez será sustituido por otras multitudes aparentemente eternas, hasta que 3 toques en la puerta anuncian la llegada de la muerte, la picadura de un insecto o la entrada de Apophis en la órbita terrestre
Son instrumentos igualmente eficaces en manos de la muerte. No es que quiera hablar de catástrofes, no es que deba hablar de catástrofes, pero es que a veces la sensación de felicidad nos vuelve insensibles ante la desgracia. Es que el universo se derrumba sobre sí mismo y lo ignoramos, mientras corremos en nuestros autos por el asfalto de las arterias ciudadanas, mientras compramos y vendemos, mientras conquistamos y usurpamos el corazón caliente de una época no muy disímil a otras épocas, pasadas y futuras, diferenciadas apenas por el carácter más o menos flemático o sanguíneo de las multitudes, por un imperceptible cambio de tono en el diseño, por una desviación microscópica en la secuencia con que se mezclan los hilos de la música, por la reclasificación de las vibrantes grecas en naciones, en órdenes alfabéticos, en periodos culturales, en cromatismos, diferenciados apenas por la manera en que ahora coloco los electrodos para medir el terremoto de mis nervios, diferenciados apenas por la cantidad de pulsaciones sobre la pátina del progreso que cubre la hirviente realidad de los temores, el rugido agónico de la esperanza, el invisible patrón con que nos suicidamos planetariamente, históricamente, mientras compramos y vendemos, mientras corremos en nuestras vidas blindadas hacia el deshuesadero de la muerte. He visto los grandes patrones, el intrincado diseño en que la humanidad fluye a través de las edades, y he sido un pájaro sobre un campo de batalla, y he decidido seguir volando.